Ustedes vieron que esta semana hubo todo un revuelo, sobre todo el Día Internacional de la Mujer. Hubo marchas y hubo reclamos y habrán sentido la palabra feminismo. ¿Alguna de acá es feminista? No. Bueno, pero son mujeres, ¿no? Sí, a ver, hay tres, hay 4, 5, 6 mujeres contra 3 varones. Siempre estamos en desventaja, no sé por qué, pero más mujeres que varones. En las iglesias siempre pasa así, ¿no? Bueno, el tema es la mujer cristiana y el feminismo, desde la mirada de la Biblia. Estamos viviendo en tiempos de mucha confusión, donde los medios de comunicación, sobre todo los canales de televisión, cualquiera que pongamos, ¿no? El común denominador es evolución igual a expresión. Y a veces yo me pregunto si evolucionar tiene que ver con ciertas expresiones que a la luz de la Biblia parecerían contradictorias. Y vamos a ver el concepto que tiene Dios del hombre y de la mujer como creación de él. Esto está escrito, este escrito yo lo he ampliado, pero está inspirado en una pastora, una sierva de Dios, se llama Chavela El Ash. Ese nombre así raro es porque es de Centroamérica. Chavela El Ash es su apellido, y yo lo he usado mucho para hablar con respecto a todos los temas que tienen que ver con la mujer. Voy a leer el escrito que ella dejó en internet, que dice: ¿por qué debemos hablar del feminismo como mujeres cristianas? Esto lo pone como una pregunta. ¿No se supone que una vez convertidas nuestras afiliaciones o prácticas a dicha corriente cesa inmediatamente? La pregunta sería, ¿no sería que una vez que cuando una se convierte, algunas cosas o algunas prácticas dejan de ser? Esto sería la pregunta. La respuesta es no. El feminismo ha permeado en nuestra cultura, nuestras artes, nuestros sistemas educativos. Cuando venimos a los pies del Señor, llegamos con diversas ideas preconcebidas. Y todo cuando vamos al camino de Dios, hombres y mujeres, tenemos una cultura, tenemos una tradición, tenemos una creencia. Muchos vienen del catolicismo, otros vienen de otras religiones, pero tenemos todo ese bagaje encima que cuando vamos a los pies de Cristo, algunas cosas se modifican y otras no, o tardan en modificarse. Cuando venimos a los pies del Señor, llegamos con diversas ideales. Es por eso que el feminismo no solo ha afectado a nuestras iglesias, en muchos casos, ha sido defendido por ovejas, es decir, por los miembros y líderes. El proyecto de Dios. Génesis 1:27, eso lo va a encontrar en la Biblia, capítulo 1:27, dice: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense que hay un principio de igualdad. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a semejanza. No dijo, hizo al hombre y después como reflejo del hombre nació la mujer como proyecto, sino que ambos fueron iguales ante el proyecto de Dios. Ningún ser que no es un ser inanimado como una piedra, que es un mineral, pero los otros seres que pertenecen al reino como el vegetal, es un ser vivo, es un ser que sufre, que tiene sus procesos. Claro, no es el sufrimiento que nosotros lo entendemos, pero una planta, cuando se la poda, tiene una especie de transformación cuando se la arranca y cuando se la quema. Un ser animal, por ejemplo, también tiene su sufrimiento dentro de las características de lo que sería un animal. Es decir, un perro, un gato,
un pez cuando se lo lastima sufre. Por eso tienen sensibilidad. Y el ser humano también sufre. Sufrimos de diversas formas. Las feministas dicen, la mujer fue relegada a un estatus de segunda clase. Es decir, muchas feministas dicen que la mujer está relegada a un segundo plano. Ahora vamos a ver en qué tienen razón y en qué quizás no. Génesis, lo acabo de leer, dice, creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó. Es decir, para Dios, en su proyecto, y lo vamos a ver también en San Pablo, no hay diferencia entre hombre y mujer. Bajo el nombre de Cristo, ambos son iguales. Vamos a ver la definición y los inicios. ¿Cómo se define el feminismo según Wikipedia o cualquier diccionario secular? Dice, es una ideología que defiende a las mujeres que deben tener los mismos derechos que los hombres, entre paréntesis, algo con que debemos estar de acuerdo como creyentes. Varón y hembra fuimos creados a imagen de Dios. El objetivo del feminismo es la reivindicación de los derechos femeninos. Esto está perfecto. ¿Por qué? Porque todavía, hoy en día, las mujeres cobran menos que los hombres. Hasta hace un siglo, la mujer en Argentina, por ejemplo, en 1945, empezó a tener voto. Antes la mujer no tenía voz y voto. Hay un montón de derechos adquiridos por el movimiento feminista que son válidos. Y acá dice, la corriente feminista comenzó con una ideología que prometió igualdad y libertad del control del hombre, debido al abuso que ellas mismas produjeron por su pecado. Esto quiero hacer una salvedad. La sociedad, por siglos, fue machista, y lo sigue siendo en muchas partes, y hace autoridad y mal abuso del poder. No es el proyecto de Dios. Es decir, el hombre y la mujer ante Dios deben y tienen que tener los mismos derechos. No lo puse acá, pero leyendo las estadísticas de los salarios, por ejemplo, como decía recién, siguen siendo muy desparejos en lo que cobra una mujer y lo que cobra un hombre. En otros casos no, pero en este caso sí. El feminismo como movimiento formal tuvo sus inicios en el año 1700, si no es de ahora esto, con la búsqueda de lograr que la mujer pudiera ejercer el derecho a voto, está bien, obtener grado académico. Antes la mujer solamente, según el concepto patriarcal, la mujer solamente servía para estar en la casa. Entonces no podría realizarse como persona, por ejemplo, trabajando afuera. ¿Cuántas de acá trabajan afuera? La mayoría. Así es. Decía, acá son todos feministas, entonces. Porque está bien. Porque antes decía, la mujer es para criar hijos y nada más. Entonces, estos derechos adquiridos son válidos. Derecho a voto, tener un grado académico, derecho a administrar y obtener propiedades. ¿Cuántos de acá saben administrar y han tenido una propiedad? La hermana ya levanta la mano. Es decir, o le vino de arriba. No, uno se lo ganó. Y sale a trabajar. Todas estas son cosas justas y nobles para ayudar a ver a la mujer como Dios la ve, con el mismo valor que el hombre. Hasta acá vamos bien. El movimiento feminista tuvo 3 etapas. La primera etapa fue la etapa donde las feministas buscaban nombrarse a ellas mismas. ¿En qué sentido? Aquí expusieron la insatisfacción de mujeres que tenían en que vivir conforme a los roles que no administraban y abrazaban. Voy a aclararlo. Por ejemplo, antes se decía que la mujer no podía manejar. Y todavía algunos dicen, no lava los platos. Hay mujeres que manejan mejor que los hombres, porque la
La inteligencia no pasa por los reflejos. La mujer, por ejemplo, no podía ser plomero, electricista, porque decía que era un trabajo solamente de los hombres. Hay mujeres electricistas, son pocas, pero las hay. Hay trabajos forzados que sí quedan circunscritos al varón, porque de alguna forma la estructura física son diferentes, pero la inteligencia, por ejemplo, hay arquitectas, hay abogadas, hay científicas, hay doctoras, y muy buenas doctoras, hay enfermeras. Creo que en esta carrera hay más enfermeras que enfermeros, me parece, ¿no? En la docencia, no son tanto los hombres, varones docentes como mujeres docentes. Esto tiene una connotación también histórica. ¿Por qué? Porque cuando la mujer empezó a buscar trabajo, el trabajo de la docencia no le llevaba mucho tiempo fuera de la casa. Eso fue un ideal que se fue transformando, porque antes la docente tenía un sueldo más noble. Como la docente ahora, muchas de las docentes están separadas o están solas, con hijos a cuesta, se ven obligadas a trabajar en 2 o 3 turnos para ganar un salario que se equipare conforme a los gastos de su vida. Porque yo conozco docentes, fui docente, mujeres docentes que tuvieron que trabajar en 3 turnos porque tenían que mantener a sus hijos, habían sido abandonadas por su esposo y encima alquilar una casa. Imagínense que con un sueldo docente no pueden hacer todo eso. Entonces, las circunstancias y los accidentes de la vida fueron modificando las demandas de la mujer. La mujer, por ejemplo, tiene un don natural que Dios le dio, que es parir. ¿Algún hombre ha parido? No. Dice que tiene más resistencia psicológica la mujer para afrontar un parto. Comprobado por algunos hombres científicos, dicen que un hombre no aguantaría el dolor que es el parto. Yo no aguanto un pinchazo, no sé si voy a aguantar un dolor. Está capacitada para eso. Por ejemplo, la mujer, estadísticamente, hay más viudas que viudos. Los hombres somos más flojos. ¿Saben? No se asusten. Pero esa es una estadística. Porque resiste más, aguanta más. La mujer se lleva la peor parte en cuanto a los abandonos masculinos. Una vez hicimos un censo en el colegio, estoy hablando de una población de 1500 alumnos, donde había más o menos 300 familias, de las cuales 200 familias eran encabezadas por mujeres. Porque el hombre pone la semillita, pero después no se encarga de regarla, se borra. Y la mujer lleva a cargo sus hijos. Conocí muchas abuelas jóvenes, abuelas, hablo del colegio, abuelas de 30, 40 años que eran mamás y abuelas porque tenían que mantener a sus hijas, mamás jovencitas, inexpertas, de 18 y 20 años. Entonces, esto es todo un logro y toda una realidad que no la podemos ignorar. La primera etapa. La segunda etapa de esta ola feminista, nombraron al mundo y buscaron redefinir y reinterpretar la psicología, la lingüística, la maternidad, la sociología, la sexualidad, y acá falta un punto que es la teología. Hay teología feminista, hay una sexualidad feminista. Yo no estoy hablando de si es bueno o malo, vamos a verlo a la luz de la palabra. Esto es evidente al ver cómo el mismo lenguaje cambió de decir. Antes se hablaba de todos y ahora se habla de todos y todas. Lo decía nuestra presidenta, expresidenta. Todos y todas. Y la tercera etapa afirma que la Biblia debe ser liberada, y acá entramos en un terreno peligroso, del odio de la mujer del cual ha sido encarcelada. Se argumenta que la Biblia había sido escrita en el periodo patriarcal, es decir, por hombres, por lo que había sido permeada por esa mentalidad. Una de las afirmaciones que particularmente me asombraron, dice esta autora, que le llaman a Dios Padre, Madre. Hay muchas oraciones, yo he escuchado Dios Padre y Madre.
En realidad Dios es asexuado porque no tiene sexo, pero tiene la imagen dada por el mismo Jesús de Padre. Ahora, Isaías también habla de Dios como madre, y Jesús compara a Dios como la madre, la gallina que cobija a los polluelos. Son imágenes, pero en realidad Dios va más allá de una estructura tanto varón como mujer. De hecho, el pasaje más conocido que ustedes lo conocen en Éxodo, Dios se negó a darle una etiqueta a Moisés, porque Moisés quería que le dé un nombre. La gente necesita nombre. Le gusta bautizar a Dios de muchas formas. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. No tengo nombre. Los paganos, sobre todo los egipcios, decían, bueno, pero tienes un nombre. Nosotros tenemos muchos nombres. Los griegos decían, bueno, pero está Zeus, está Thor, el dios del rayo. ¿Cuál es el nombre del dios de los judíos? No tiene nombre. De hecho, la traducción Yahvé o Jehová no tiene nombre, no tiene una definición. Por eso nosotros hablamos de Dios, pero podemos hablar del Creador, podemos hablar del Omnipotente, del Todopoderoso. Le buscamos artículos para definir el perfil de Dios, pero Dios es Dios. Porque no cabe dentro de la mente humana finita. Decía San Agustín, Dios es como un mar, y a Dios no lo podemos meter en un recipiente, perdón, al mar no lo podemos meter en un recipiente de un vaso, porque no entraría el mar en un vaso. ¿Se da cuenta? Nosotros somos los recipientes, nuestra mente es tan limitada que no cabe Dios en nuestra mente, porque Él es inmensurable, Él es inabarcable, Él es el todo. Por eso dice el salmista, cuando veo la obra de tus manos y miro las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Oh hijo de hombre. Dios es todo, es inabarcable. ¿Dios está aquí? Sí, está aquí. Dios está en todos lados. ¿Qué ser en la tierra puede estar en todos lados? ¿Qué espíritu puede estar en todos lados? ¿Qué ser angelical aún siendo ángeles pueden ser omnipresentes? Solamente Dios puede estar acá, como puede estar en la China y en cualquier lugar del mundo. El feminismo hoy. El feminismo de hoy se ha desvirtuado porque no solamente busca la igualdad en cuanto a el sentido laboral, el sentido de votación, sino que busca también de alguna forma desprestigiar al varón. Hay lemas que andan circulando, y esto lo puedo decir en un contexto de iglesia, porque se lo va a entender, pero que es muy discutido y reñido en un ámbito, por ejemplo, periodístico. ¿Han escuchado ustedes en esta semana, por ejemplo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero? ¿Y por qué lo dicen eso? Bueno, porque el tema del aborto, tema que ha sido hasta ahora tabú, y que incluso dentro de la iglesia no se habla, pero las feministas dicen, yo hago de mi cuerpo lo que quiero. La pregunta sería, como cristianos, ¿podemos hacer de nuestro cuerpo lo que queramos? ¿Yo puedo matarme? Sí, puedo, porque se puede mucho. La segunda pregunta sería, ¿yo debo? Yo debo, el cuerpo nuestro, y voy a hablar como hombre y como ser humano, dice la palabra de Dios que es templo. Es un recipiente que Dios me lo prestó para que habite su presencia, el Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, no puedo, me encanta comer mucho. Así estoy un poquito excedido. Pero no puedo excederme demasiado
Yo siempre digo, si trabajaría en un kiosco me comería todos los chocolates habidos y por haber. Pero al otro día me tienen que trasplantar un hígado, porque no puedo excederme. Me encanta el chicharrón y el pan con chicharrón. Y me gusta las comidas contundentes, pero el médico me ha quitado la sal. Entonces, a esta altura del partido yo no debo abusar con la sal. Entonces ya no puedo hacer de mi cuerpo lo que quiero. Tengo límites. Límites que me lo puso la edad. Una persona que sufre diabetes no puede abusar del azúcar. Entonces, la expresión yo hago de mi cuerpo lo que quiero es ambigua y es relativa, porque la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. ¿Me van siguiendo? Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre el principio de Dios. El principio de Dios es que la mujer es igual a Dios en su creación. Dice, vuelvo a leerlo, Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre y la mujer y lo hizo a su imagen, lo creó varón y hembra. Dos seres iguales con el mismo valor para ser creados a imagen y semejanza de Dios. Pero al mismo tiempo son dos seres distintos. La mujer tiene un instinto que los varones no tenemos. Le llaman sexto sentido, olfato, pero saben discernir algunas cosas que los varones no discernimos. Decía una vez alguien, y me gustó, que la mujer tiene su mente amplia o su capacidad en el cerebro, porque el cerebro nosotros está dividido en hemisferio norte y hemisferio sur, o dos partes. Hay una parte del hemisferio del cerebro de la mujer que puede hacer muchas actividades al mismo tiempo. Puede atender el teléfono, puede pensar, puede cocinar, puede cambiar pañales. Dicen que los hombres no podemos masticar y caminar al mismo tiempo, porque somos muy limitados, ¿no? La mujer es muy hábil en eso. Bueno, puede haber excepciones, pero somos limitados. La mujer tiene más resistencia. Por ejemplo, están el hombre y la mujer, el marido y la esposa. La esposa le duele la cabeza, le duele la muela y sin embargo atiende a los chicos, prepara la ropa. Nosotros nos enfermamos y que ya queremos llamar a primeros auxilios, no doy más, y por ahí nos duele algo y somos muy flanes. Pero estas cualidades innatas que tiene la mujer es un don que Dios le dio, que es un don de resistencia. Ustedes saben que yo he hablado muchas veces y las he exaltado por su valor, su coraje y su entrega y su permanencia a las madres de Plaza de Mayo. Y un día leyendo un reportaje a una de las madres decían, ¿por qué no hay padres de Plaza de Mayo? Porque murieron. ¿Saben por qué murieron? Porque no aguantaron al saber que sus hijos habían desaparecido. Es decir, que las madres siguen luchando casi 30 años en un silencio constante todos los jueves. Yo la he visto con lluvia, frío, granizo, caminando alrededor de la Plaza de Mayo, reclamando la aparición de sus hijos, mientras que sus esposos, la mayoría están muertos, por la resistencia. Entonces, la pregunta sería, hay dos visiones diferentes. La visión secular o la visión humanística del feminismo es cuestionar a Dios, la Biblia y a los hombres. Pero Dios piensa algo diferente. En Efesios 5, 22, 23 dice, las mujeres están sometidas a sus propios maridos. Y esto es una palabra que hoy cuesta del sometimiento, pero yo lo quiero aclarar, porque no es el sometimiento de decir, sí querido, todo lo que vos digas está bien, porque en este caso sería al revés.
sino la sujeción. Y la palabra que dice Pablo es, así como la iglesia, la novia está sujeta a Cristo, hay una sujeción jerárquica entre el hombre y la mujer. La jerarquía ayuda para poner orden, no es para mandar ni para dominar, sino para organizar. Todo tiene una jerarquía. Un trabajo, ¿qué tenemos? Al jefe o la jefa, a los empleados en diferentes jerarquías. En el gobierno hay una jerarquía, está el presidente, el vicepresidente, después está la Cámara de Diputados, senadores, y hay una jerarquía. La sociedad está regida por jerarquía, no es malo la jerarquía. ¿Saben lo que es la anarquía? La anarquía sería el caos, de que cada uno hace lo que quiere, y porque hace lo que quiere, se produce un desorden. Si Marina hoy diría, no, mañana no voy a trabajar, voy a ir a trabajar cuando yo quiera, pero no tengo ganas, o Jenny, o Ponce, o cualquiera de los que están acá. Eso sería caos. Pero uno se sujeta a una jerarquía, a un orden, a un tiempo, porque sabe que si lo hace, va a recibir sus beneficios. Isaías 45, 9, 12 dice algo interesante. Dice, hay de los que pleitean con su hacedor. ¿Saben qué es pleitear? Pelear a Dios. Hay mucha gente que le pelea a Dios. El tiesto de los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Versículo 10. Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me pariste? No sé si alguno de ustedes le habrán dicho alguna vez a su mamá, ¿por qué trajiste al mundo? Yo no tuve oportunidad porque mi mamá falleció cuando yo tenía 5 años, pero yo lo he escuchado de hijo. Yo no te pedí nacer. ¿No? Y decimos a veces de bronca, sobre todo en una etapa de crisis, yo pedí traer al mundo. Y sí, nadie pidió, pero Dios nos trajo. Porque Amén. estamos dentro de un proyecto de Dios. Amén. Versículo 11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. A Dios hay que preguntarlo. Porque Él es el hacedor. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Es decir, nosotros no podemos cuestionar a aquel que nos trajo al mundo, porque en realidad la mujer es el depósito y el hombre es el que genera entre el óvulo y el espermatozoide lo que sería después el embrión. Pero detrás de eso hay un proyecto, que lo decía la pastora, que nosotros fuimos creados por Dios en ese proyecto. Amén. Nosotros somos canales, dice Khalil Gibran. Khalil Gibran fue un filósofo oriental. Tus hijos no son tus hijos. Vienen por medio tuyo, pero son hijos de la vida. Hoy diríamos son hijos de Dios, porque son imagen y semejanza de Dios. Entonces, toda vida que se gesta está dentro de un proyecto de Dios. Y yo no tengo derecho a coartarla ni a eliminarla porque no me gusta o porque con mi cuerpo hago lo que quiero. Yo hice la tierra, tiré sobre a ella el hombre, y acá habla del hombre como género, no como macho, es decir, al hombre y la mujer. Yo hice de la tierra y tiré sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército le mandé. Es decir, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Perfecto. Viviendo conforme a nuestro diseño. Esto es para la mujer, pero también es para el hombre. Los conceptos actuales. Escuchen esto. No quiero que me domine ningún hombre. Muchas feministas lo dicen. Se miran. No quiero que me domine ningún hombre. Soy libre. No, si lo sabré. Con mi cuerpo hago lo que quiero. Frase muy común en estos días. No quiero tener hijos. Me esclavizan. Y no podría hacer lo que me gusta. Yo he escuchado eso también. Muchas no quieren tener hijos porque dicen que los esclaviza a los hijos. Con ese concepto se termina la raza humana, ¿no? La Biblia fue escrita por hombres, dicen. Es decir, que es un libro patriarcal, por eso no le hago caso. Esto lo he escuchado de muchas feministas. En televisión,
y más cercano también. Dice Romanos 12:2, no os conforméis con este siglo, es decir, no seamos afectados por el pensamiento de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad y agradable y perfecta. Voy a leer una versión más entendible. No imiten las conductas de las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imitemos las conductas y las costumbres de este mundo. La moda, o uno dice la moda, ¿cuál es? Y por ejemplo la moda de vestir, la moda de pensar, la moda de que todo lo dicen, si todo lo dicen yo lo voy a decir, todo lo hacen, si todo lo hacen yo lo voy a hacer. Es decir, ¿alguien está acá vestido como a esa hora de teatro francés? O como la princesa, yo creo que la princesa, o como... Es decir, hay atuendos que corresponden a una época, ¿verdad? ¿Se imaginan si cada uno saldría vestido como quiere? Sería divertido, ¿no? Pero tenemos una moda. Por ejemplo, no hay ningún pantalón roto, ¿no? No. Pero vieron los vaqueros ahora, los jeans que se usan, ¿no? Yo a los 15 años, si se me rompía un poquito la rodilla, mi viejo el Tano me decía, roñoso, sucio, linchera. Así salía a la calle. Hoy si mi papá viviera no entendería esta moda. Es una moda, bueno. Son modas. En mi época, a los 20 años, no me cortaba el pelo como se cortan ahora, rapado. Eran hippies, yo tenía pelo largo. Y me lo ataba ahí, tenía. Y encima tenía un pelo todo... Tengo un pelo feo, así, todo así, como... Se me va parando, se me hace mi esposa, conoce mi pelo, eso no me corta. Se me hace como rulos. Y cuando yo tenía 20 años o 18 años, se usaba el pelo lacio. No había planchita. Entonces mi hermana, me lleva 8 años, Olga, me dice, te voy a poner a la moda. ¿Cómo es eso? Te voy a poner un rulero acá de arriba. ¿Un rulero? Sí, me puso un rulero mi hermana. Yo tenía 18 años. Se llamaba La Toca. ¿No se acuerda de eso? La Toca. Bueno, me puso el rulero, me humedeció el pelo. Me decía que papá no me vea porque me mata, le decía. No, queda entre nosotros. Y yo me sentaba, me puso el rulero. ¿Se imaginan? Yo no tenía barba en esa época, un rulero así grande. Siento a mi papá que me dice desde la pieza, José, ¿me vas al kiosco a comprar cigarrillos? Bueno, voy. Él fumaba 43.70, no sé si existe esos cigarrillos. Y yo me fui al kiosco y me olvidé que tenía el rulero. Cuando le digo al kiosquero, ¿me da 43.70? El hombre me mira así, empezó a reírse. Digo, ¿qué se ríe? Se comprarlo y encima se me ríe. Y en el kiosquito había esos espejitos redondos, ¿vieron? Veo así, tenía un rulero. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Creo que por una semana no salí de mi casa. Esa era moda. Esa era moda. Una cosa es la tendencia y otra cosa es la moda. Voy a explicarlo con términos de ahora. ¿Quién se acuerda de los Video Plus? No es tan lejos, ¿no? Bueno, ¿quién alquilaba película? Y bueno, eso fue una tendencia, perdón, eso fue una moda, porque fue cambiada por el cable. Después vino el cable, después vino internet y después vino la era digital. Se fueron modificando. Esas son modas de consumo que responden a una época. Pero la tendencia no cambió. ¿Cuál es la tendencia? El avance tecnológico. Es irreversible. Es decir, por ejemplo, el celular no es moda, es tendencia, porque la comunicación fue creciendo. Al principio se comunicaba con esos ladrillos grandes, ¿no? Y hablaban nada más. Después vinieron los celulares que eran un poquito más chicos, que se comunicaba usted con ¿qué? Con el mensaje de texto. No había WhatsApp, no había Facebook. Y después
el celular empezó a cumplir un rol protagónico integral. Pasó a ser linterna, despertador, dejó sin trabajo a un montón de gente, ¿no? La linterna ya tenía efecto, el despertador, reloj pulsera. ¿Cuántos tienen reloj pulsera? No, si miran la hora en el celular. Es decir, eso es una tendencia. La moda responde a una época y después deja. Por ejemplo, ahora se usan los pantalones rotos y por ahí dentro de 5 años van a ser pantalones diferentes, qué sé yo. Y el que anda con pantalón roto va a decir que croto. Claro, porque son modas. Modas. Ahora, no imitar las conductas de las costumbres del mundo no quiere decir que vivamos con una ropa que no pega, porque tampoco somos ridículos. Pero sí tiene que ver con que si yo no tengo el último grito de la moda, no soy persona. Y eso ya es una cosa que tenemos que velar nosotros, los cristianos. Yo no soy más o menos persona porque no tengo lo último de la moda. Eso me tiene que diferenciar. ¿Por qué? Porque si no quiere decir que mi mente está muy limitada a lo externo y no a lo que yo soy como persona. Porque eso me hace esclavo de una corriente que me la imponen y que yo no la elijo. Ahora se usa esto, bueno, que se use, pero si a mí me hace mal o no me gusta, no voy a esclavizarme. Cuando yo tenía 22 años, 2 años después, vino una moda del poncho, no sé si alguien se acuerda. Se usaba el poncho. Claro, en invierno, ¿no? Digo, voy a ser original, me voy a comprar un poncho rojo con ¿cómo se llama? Unas vetas marrones. Me lo busqué en 11, un poncho, ¿vieron como el poncho? Me encontré con mis amigos, nos miramos y teníamos todo el mismo poncho. Fuimos todos 11. Pero no que éramos hombres, ¿no? Porque dice que los hombres lo que hacemos es, mirá, vos tenés el mismo poncho que yo. Si sería mujer, decía, uy, esta me quiere competir del mismo color. ¡Pam! ¿No? La otra vez le regalé a mi hija ¿cómo se llama? Una remera. Y la compré en una casa que hay muchas iguales. Me dice, papá, ya me regalaron la misma. ¡Cambiala! Yo hubiera dicho, qué bueno, tengo 2 y lo rompe una, uso la otra. ¡Cambiala! Casi me mata. Porque las mujeres son muy exclusivas. No quieren con fotocopia. Bueno, un poquito de humor, pero tiene que ver con que no imitemos las conductas. Hay cosas mucho más profundas, más serias y más dolorosas, ¿no? Si todo el mundo se la pasa, qué sé yo, embriagándose, no imitemos eso. Hay hábitos que se han inquistado en la sociedad que son normales para muchos, pero son peligrosos. Ustedes me entienden, ¿no? Sí. No imitemos las costumbres, los hábitos, la forma de vivir que terminan destruyendo nuestras vidas. Las mujeres en la época de Jesús. La mujer, si usted ve algún documental del Oriente hoy en día, van a ver a mujeres que están tapadas con velos, están sometidas, y si las encuentran en adulterio las matan a piedrazo. Es decir, no ha cambiado muchos lugares del Oriente con respecto al sometimiento del hombre y la mujer. En la época de Jesús, la mujer no participaba de la vida pública. No iba a la iglesia o a la sinagoga, como van ustedes acá. No había un lugar donde estaban mezcladas las mujeres y los hombres. Estaban los hombres, y yo saben por qué se lo digo, porque mi cuñado y mi hermana mayor se casó en la iglesia de una sinagoga judía, y tanto la circuncisión como el casamiento, dentro del salón donde se hizo, estaban los varones, y las mujeres estaban en el patio afuera. No podían mezclarse. En la época de Jesús eso era algo muy natural, que la mujer no podría participar de la vida cultica. No tenía posibilidad de hacer lo que quiere. Estaba muy en boga la ley del divorcio de Moisés, y la mujer, si un día le ponía mucha sal a la comida, el marido tenía la libertad de darle carta de repudio o de divorcio. Es decir, que el hombre hacía de la mujer lo que quería. La mujer no tenía recursos sociales,
Si quedaba en la calle, automáticamente tenía que ella vender a sus hijos para pagar las deudas. Conocemos en la Biblia un caso así con Eliseo, la mujer que hizo el milagro de Eliseo de multiplicar el aceite. El trato de Jesús con las mujeres. Fíjense en que Jesús fue avanzado en su trato. Dice, la mentalidad de Jesús tenía a la mujer de dignificarla. Lucas 8, 1, 13 dice, Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando la anunciación de la buena nueva del reino de Dios, acompañado los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Porque el grupo de los itinerantes, de los apóstoles, discípulos, mujeres y hombres, andaban y tenían que comer. Entonces había gente adinerada, entre ellas la esposa, el intendente de Herodes, Susa, era la esposa del intendente. Así que estaba bien económicamente. Se ve que era un grupo organizado, no era un grupo improvisado. Esta foto lo dice todo. Jesús caminando con hombres y mujeres. No es una foto que no digan que le sacaron a Jesús porque no había nada. Pero es una fotografía que ejemplifica que en el grupo era mixto. Es decir, que esto en una sociedad patriarcal y judía no podía caber. Jesús fue un avanzado, un revolucionario, porque mostró que en su grey podían participar tanto los hombres como las mujeres. Lo que Jesús logró, amplió la conciencia de sí mismas, les mostró el valor como mujeres y la gran importancia de su misión en la familia y en la sociedad. Abrió para ellas nuevos horizontes de realización personal. Ahora vamos a ver esto en la Biblia. Las comprometió literalmente con Él y su mensaje de salvación. Las reconoció por la fortaleza de su fe y las hizo portadoras del amor, de esperanza, de paz en un mundo constantemente afligido por el dolor que proviene del pecado. Voy a citar algunas. Marta y María de Betania, acá están los pasajes bíblicos de Lucas, Juan, eran amigas de Jesús y también Lázaro. ¿Se acuerdan que Jesús iba a Betania, que era una ciudad donde él descansaba y charlaba con sus amigos? Su amigo Lázaro había muerto, él lo resucitó, y Marta y María aparecen 2 veces importantes en la vida de Jesús. Una, cuando le dice una, si hubiese estado acá mi hermano no hubiese muerto. Y la otra, cuando estaba haciendo los quehaceres, Marta, afanada por mucho trabajo, y María estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. Es decir, las mujeres con Jesús tenían participación. La mujer de Samaria, que ni siquiera era judía, fue escuchada y tuvo un diálogo precioso con Jesús. Dice que ella fue testigo de lo grande que le dijo en su corazón y les predicó ella a los samaritanos, y los samaritanos quisieron verlo a él a través del testimonio de una mujer. Magdalena, aparece en Juan 20, era la pecadora arrepentida. Aparece en otro pasaje la mujer adúltera. Esto quiere hacer una salvedad. La tradición, sobre todo católica, ha deformado a Magdalena como la prostituta. En ningún lado muestra que Magdalena era la prostituta. Era una mujer que dice que Jesús le sacó los 7 demonios. No sabemos de qué. Pero era una mujer que estaba mal. Aparece una mujer adúltera que algunos adjudican a Magdalena, pero por ahí era otra mujer. Pero no importa. Pero era una mujer que había caído, que había pecado, y Jesús la redime, la saca de ese pozo y le da trabajo. Porque Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, que le dijo a Pedro, el maestro ha resucitado.
no fue Pedro, fue una mujer. Amén. La hija de Jairo y la sirofenicia y su hija y la mujer encorvada de nacimiento, donde Jesús la levantó y le dijo, camina. La mujer que tenía flujo de sangre, saben que el flujo de sangre, ahora saben todos que el ciclo menstrual es común, pero antes el prejuicio religioso decía que la mujer que tenía ciclo menstrual o exceso de sangre era impura. ¿Por qué? Porque tenía la ley de Moisés como esa costumbre. Jesús revierte eso y la pone como testigo, es sanada porque tenía hemorragia en ese ciclo menstrual, y ella, al ser nivelada como mujer, le dice ante el público, habla vos. Y ella empezó a decir, él me curó porque yo pensé, si yo le toco el manto, con tocar el manto voy a sanarme. Y se produjo el milagro. Es decir, la expuso, pero no para que sea señalada, sino para que sea dignificada. Amén. Por eso, cualquiera que diga que Jesús no le dio cabida a la mujer en su época y no se la da hoy en día, es porque no ha leído las Escrituras. El Señor le da a la mujer, tanto y al hombre, la misma responsabilidad de predicar